Aquí no se pone. Buen día, compañeros. Sí, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, qué gusto verlos. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Ya nada más estamos verificando que tengamos a las personas que nos están acompañando.
Doctor Martín, muy buenos días. Doctora Maritza, muy buenos días. Tenemos algunos de nuestros docentes compañeros. Estamos ya iniciando la transmisión a través de nuestro canal de YouTube para poder dar inicio a esta primera actividad que tiene como intención abrir los trabajos del cuatrimestre septiembre-diciembre. En esta mañana les agradecemos su presencia. Vamos a dar también la bienvenida a nuestra ponente, quien muy puntualmente ya estuvo con nosotros realizando un par de pruebas y que agradecemos de sobremanera el que nos acompañe. Ya nada más permítanme que estemos verificando todas las cuestiones técnicas. Miriam, si me confirmas que estamos todo muy bien en YouTube para poder dar inicio. Perfecto, me comentan que estamos todo correctamente para poder dar inicio. Pues muy buenos días, alumnos, alumnas, maestros y autoridades de nuestra institución. En esta mañana, pues nos complace darles la bienvenida a esta que es una de la serie de conferencias magistrales que tenemos gracias a la organización de la doctora Maritza Librada Cáceres Mesa. Inauguramos esta serie de conferencias con la conferencia Educar en la era de la inteligencia artificial, tensiones y desafíos, por la doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez, profesora investigadora de la Universidad de Oviedo de España. Antes de darle la más cordial de las bienvenidas a la doctora, nos permitimos solicitarle al rector de nuestra universidad, el doctor Martín Martínez Hernández, que pueda dirigirnos un mensaje a nuestra comunidad. Comentarle, doctor, que el día de hoy se encuentran presentes alumnos de nuevo ingreso, de maestría, doctorado, docentes también que han sido parte de nuestra plantilla educativa y algunos estudiantes que ya han sido egresados. Adelante, doctor. Gracias, doctora Lupita. Pues es un gusto el día de hoy poder estar con todos ustedes y pues iniciar una etapa de retos, una etapa que nos debe llevar a un buen destino. Y pues antes que nada, agradecer y dar la bienvenida a la doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez, quien es profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo, España. Gracias por esto, doctora. Yo sé que no es fácil, mas sin en cambio agradezco toda la atención. El Colegio Pablo Latapí Sarre se enorgullece de tenerla el día de hoy. Quiero decirle a los alumnos que el tema que estaremos abordando, que estará abordando la profesora investigadora, la doctora María Aquilina, es algo que nos mueve, nos está moviendo no únicamente en México, sino en todo el mundo. Educar en la era de la inteligencia artificial. Tensiones y desafíos. ¿Por qué esas tensiones? ¿Por qué esos desafíos? Se decía que, recuerdo en mi juventud, hablábamos y en mi niñez veíamos caricaturas que ya eran robotizadas y que ya veíamos contestaciones en las tareas y que jamás pensé que fuese a llegar. Hoy, con esta conferencia que nos dará la doctora María Aquilina, pues saldremos de muchas dudas, pero sobre todo el saber cómo poder aplicar la inteligencia artificial en esta época de tantos retos. Doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez, un gran abrazo a la distancia y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este evento. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, rector. Gracias, doctor Martín. Muchas gracias. Damos paso también a la participación de nuestra vicerrectora académica, quien por su gestión
y sé que también que por su amistad tan cordial que goza con la doctora María Aquilina, pues estamos siendo parte de este momento en esta mañana. Queremos presentar también a la doctora Maritza Librada Cáceres Mesa, quien es la vicerrectora académica de nuestra institución. Pues muy buenos días a todas y todos ustedes. Nos da pues muchísimo gusto recibir en nuestra universidad a la doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez, con la cual pues tenemos desde hace pues muchos años, no voy a decir cuántos, una gran amistad, y realmente esta vida académica nos va generando estas redes y nos va conformando pues este tipo de espacios, y nos da muchísimo gusto poderlos compartir con todas y todos ustedes. La doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez pues es licenciada y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo, España. Tiene 34 años de experiencia como profesora titular de Tecnología Educativa en la Universidad de Oviedo, donde ha sido decana de esta facultad, ha sido directora del Centro de Innovación Docente que tiene esta universidad, y actualmente es miembro del Instituto Universitario de Género y Diversidad y de CEICIA, Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial, investigadora activa en las áreas de tecnología educativa, mediática y competencia digital, aprendizaje virtual, educación para la ciudadanía e innovación e investigación con enfoque de género. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas, lo pueden consultar en su ORCID, que está abierto a toda la comunidad científica interesada en este tipo de temática, y que por supuesto presenta en la actualidad, es miembro de un proyecto de investigación como investigadora principal de la Red de Excelencia Investigadora REUNIC, financiada por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación. Una de sus últimas publicaciones destacan la participación digital para la ciudadanía global, más cautivos que nativos, una lectura a la luz de la obra de Mario Kaplún en el libro Hoy es Mañana. Ya me leí parte de esta obra, doctora, creo que me has dejado con una deuda a seguir investigando y reflexionando sobre esta temática. Y finalmente quiero destacar que es una de las investigadoras más reconocidas en la producción científica en el ranking por el Centro Superior de Investigaciones Científicas en su reconocimiento en España. Sin más, le vamos a dejar la voz a la doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez para que comparta algunas reflexiones. Vamos a grabar esta sesión de forma tal de que podamos, pues, después editar este video y contar con él para tenerlo como parte de los productos académicos que se van a ir generando a partir de estos espacios de interacción. Doctora Lupita, ¿lo grabas o lo grabo yo? Bueno, ya voy a empezar a grabar, y como les decía, en este marco de conferencias magistrales, le damos la más cordial invitación a la doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez para que nos comparta sus reflexiones en torno a este tema tan interesante que estamos considerando para esta conferencia en el día de hoy. Hablar sobre pues la inteligencia artificial y esa ciudadanía global pues constituye uno de los grandes retos que debemos, bueno, pues considerar en las prácticas educativas contemporáneas. Adelante, doctora. Buenos días allá, buenas tardes acá. Bueno, señor rector, señora vicerrectora académica, Maritza, compañeros y compañeras de la Universidad Pablo Latapizarre. Bueno, para mí es un honor que hayan contado conmigo y que me hayan invitado a poder impartir esta conferencia, que espero sea un espacio pues, de diálogo entre todos y todas acerca, bueno, pues de cómo marca la realidad educativa en la introducción de la inteligencia artificial, bueno, de los avances tecnológicos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y voy a procurar que sea una conferencia que tenga una parte más expositiva en la que yo llevaré el peso, pero también voy a pedirle a
a mi amiga Maritza que cuando llevemos pues como media hora o 40 minutos me avise para poder, bueno, pues ir cerrando y dejar un tiempo para que pueda haber intervenciones, consideraciones o preguntas acerca de la temática que voy a tratar. Voy a tratar de compartir también con ustedes una presentación que además, bueno, pues haré llegar también a la doctora Maritza Cáceres para que la pueda introducir y compartir con el resto de las personas que asisten. No sé si ahora se está viendo la presentación, Maritza. Sí, sí se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Bueno, pues en torno a a esta presentación voy a articular mi exposición. La idea es hablar de cómo abordar la educación en una era que he llamado el capitalismo digital, que bueno, tiene como último hito la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones y cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista, bueno, pues de formar y de poder, digamos, abordar desde la formación de profesorado, de profesionales de la educación, las cuestiones que surgen en este tipo bueno, en este momento, en esta era, en este contexto socioeducativo, ¿no? Estructuré un poco en tres bloques la intervención. Yo creo que no se puede hablar de lo que ocurre en la educación o de los impactos tecnológicos que tiene la educación, sino hacer un marco que tenga que ver con cuál es la sociedad, cuál es la economía, cuál es el contexto socioeducativo que rodea a estos cambios tecnológicos y qué consecuencias sociopolíticas están teniendo estos cambios tecnológicos. ¿Qué tensiones? Luego sería, una vez hecho este marco, querría hablar de esas tensiones que se plantean en el momento de educar para la ciudadanía digital y luego en el impacto que está teniendo en la educación todo este nuevo desarrollo tecnológico, algunos desafíos. Obviamente no tenemos tiempo en una hora a abordarlos todos, pero sí, bueno, vamos a centrarnos en el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la educación, qué tipo de cuestiones y debates se está generando y si tenemos tiempo analizaremos un último impacto que es el de formar mirando hacia la participación infantil y juvenil en los entornos virtuales. Sí que agradecería que si en algún momento, pues por lo que sea, se deja de ver bien la presentación o se deja de ver, me dijesen, porque bueno, cuando uno está ya compartiendo pantalla, pues no ve muy bien cómo está funcionando, ¿no? Entiendo que todo está funcionando bien si no se me dice lo contrario. Bueno, lo primero yo querría analizar un poco cuáles son los cambios tecnológicos que han acompañado a esta transformación que introduce el último hito, que es la inteligencia artificial. En nuestros teléfonos todos y todas tenemos un apartado de dieta digital que se llama Ajuste, Salud Digital y Controles Parentales, que nos dice más o menos el tiempo que dedicamos a las pantallas y yo aquí les pongo pues eso, un día de lo que aparece registrado en mi teléfono, un día de mi vida, como a las 6:30 de la tarde. Como ven, yo ya en ese momento llevo 1 hora 52 minutos, pero el tiempo medio que aparece aquí registrado de duración de mi contacto con las pantallas es de 3 horas 31 minutos. Eso quiere decir que todavía a esa hora voy a tener 1 hora y media más de pantallas. Y insisto en este dato porque yo creo que es un dato que nos hace ver la relevancia que tiene la interacción que establecemos con estas pantallas y el peso que tiene en nuestra vida cotidiana, en nuestros hábitos, en nuestra forma de abordar la realidad, ese contacto, esa interacción con las pantallas, ¿no? Es, digamos, la puerta de entrada de esto que yo he llamado, que los autores y autoras que analizamos el contexto económico actual llamamos capitalismo digital, ¿no? Y que un autor español, Eckhard Cancela, explica de una manera sencilla diciendo que las lógicas del capitalismo digital son fáciles de entender. Se trata de extraer la mayor cantidad posible de datos de los usuarios, de nuestras interacciones en todas esas horas que pasamos en contacto con las pantallas y después ofrecer a los anunciantes la publicidad dirigida más precisa del mercado a partir de esos datos que se recaban de nosotros, ¿no? Esos datos que tienen que ver con también grandes emporios internacionales de empresas que controlan el ámbito de las comunicaciones, pero que además de las comunicaciones, pues están también en otros ámbitos a partir de los datos que obtienen de nosotros, ¿no? Estamos hablando del acrónimo GAFAM, ya saben, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft serían un poco como esas 5 grandes corporaciones tecnológicas transnacionales que tienen ahora mismo el control
de los datos que circulan en las redes sociales, ¿no? Bueno, una característica de estas tecnologías y que hace que hayan tenido la penetración tan fuerte que han tenido entre la población es la ubicuidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hemos pasado de una tecnología que en principio estaba, digamos, anclada a unos dispositivos fijos a una tecnología, perdón, que se basa en dispositivos móviles que van con nosotros a todas partes y que nos permiten de forma ubicua estar accediendo a la información en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Llegamos aquí también por una transformación del tipo de interfaces y de sistemas informáticos a los que accedemos, pasando de lo que llamábamos en su momento una web 1.0, que era una web, digamos, más elemental, en la que alguien alimentaba lo que había en la web y el resto éramos internautas que accedíamos a buscar la información en la web, a una web mucho más circular, menos rígida, en la que ya los internautas empiezan a ser autores y la red se caracteriza por esos flujos, esas interacciones que hay entre los internautas y la red, pero también entre los internautas entre sí, ¿no? Hemos asistido a diferentes evoluciones, web 1.0, 2.0, 3.0, estamos en la 4.0 y posiblemente transitando ya hacia la 5.0. Y la característica es un poco lo que reflejan estas imágenes. Hay un cambio en las interacciones, cada vez hay más interacciones entre los internautas y el contenido de la web, pero además lo que hay es una explosión del número de personas que acceden a la web, que se va multiplicando por miles a lo largo de los años y que ahora mismo hace que un porcentaje muy alto de la población mundial esté accediendo a la red, ¿no? Junto con estos fenómenos han ocurrido otros, y esta es una imagen de los primeros tiempos de la web que llamamos Internet o de la web, de la red de redes, ¿no? Cuando, bueno, nosotros en principio, cuando empezamos a ver esta posibilidad de comunicación digital, veíamos ahí toda una serie de posibilidades que tenían que ver con la comunicación, tenían que ver con cómo establecíamos las relaciones con las personas, bueno, pues con las que nos vinculábamos, tanto social como afectiva, como profesionalmente. Una manera también de canalizar las emociones, de desarrollar formas nuevas de conocimiento, de desarrollar nuevas formas de aprendizaje y de agruparnos, ¿no? Bueno, ahí había toda una utopía en torno a lo que nos iba a aportar Internet y esa utopía fue poco a poco inflándose cuando también una serie de corporaciones multinacionales se dieron cuenta de las posibilidades económicas que tenía esta web y empezaron a colonizarla, ¿no? Y entonces, bueno, todo aquello que nosotros habíamos visto en la web también se convirtió en un espacio de comercio, en un espacio de mercadeo, etcétera, etcétera. Junto con eso hubo también otro tipo de transformaciones, perdón, que se me acaba de ir la diapositiva hacia atrás, hacia adelante, perdón, otra serie de transformaciones tecnológicas que permitieron lo que llamamos hoy la comunicación transmedia, ¿no? Una comunicación que se transformó cuando llegó la Internet 2.0, es decir, esa Internet más, bueno, donde había más interacciones y más número de internautas que podían participar en el aporte de contenidos a la red, y creó una nueva forma de comunicar que iba de alguna forma, cambiar, transformar las formas de comunicación tradicionales, ¿no? Se pasó de esas narrativas antiguas en las que cada producto cultural, una película, un juego, un libro o un medio de comunicación transmitía su propia narrativa, su propio discurso y funcionaban por separado, a una narrativa en la que todos esos medios están soportando discursos que se entrelazan entre sí, se cruzan entre sí, formando un puzzle que hace que cuando nos informamos estemos informándonos a través de diferentes dispositivos culturales muy complejos, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de algunas de estas narrativas transmedias, como por ejemplo el producto Matrix, ¿no? Que es un producto pues que incluye cine, incluye animación, incluye videojuegos, incluye cómics, merchandising y también, bueno, pues toda otra serie de productos culturales, como por ejemplo los contenidos que los propios usuarios producen, y eso hace que, igual que Star Wars, ¿no? Sea una serie de relatos, ¿no? Que se despliegan simultáneamente en múltiples medios, lenguajes y plataformas, donde se nos da a los receptores, a los consumidores y consumidoras, una participación muy activa, ¿no? Convirtiéndonos muchas veces en eso que se llama fans, prosumers. Este fenómeno del papel de los receptores es muy importante, ¿no? Porque precisamente en nuestra interacción se basa realmente que los datos fluyan, que los datos funcionen y que los datos produzcan realmente beneficios económicos, ¿no? Toda esta idea de que nos enganchamos a
las redes, que esas redes son ubicuas, que crean una cierta adicción, son conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de entender esto que llamamos o esto que yo llamé comunicación transmedia, ¿no? Bueno, junto con estas consideraciones de cómo cambia la tecnología para posibilitar el escenario en el que estamos ahora, del escenario digital en el que estamos ahora, también hay que tener en cuenta una serie de consecuencias sociopolíticas que están teniendo como derivada de estas transformaciones, ¿no? En 2018 escribíamos este libro, que luego fue un proyecto más allá del libro, un proyecto también de intervención socioeducativa, que llamamos Mi vida como un algoritmo, una semana en la nube, ¿no? Donde, bueno, pues tres personas, tres autores, dos autores y una autora, que era yo, hicimos un trabajo en el cual analizamos cuáles eran las consecuencias que en aquel momento, que todavía no existía la inteligencia artificial, o por lo menos no existía tal como la conocemos hoy, qué consecuencias estaban teniendo los algoritmos y la forma de funcionar la red a partir de los algoritmos en la vida de las personas, ¿no? Esto lo analizamos también en otras dos obras que señalo aquí, el artículo Construyendo ciudadanía global en tiempos de neoliberalismo, o el artículo Redes sociales y educación, el análisis sociopolítico como asignatura pendiente. Son, bueno, pues dos textos que pueden encontrar en abierto online, donde también entrábamos un poco en este ámbito, ¿no? En este ámbito en el que analizábamos qué estaba pasando con la privacidad y la reputación de las personas cuando funcionaban los algoritmos, cómo nuestros datos estaban siendo sometidos a, bueno, pues a una comercialización de datos para poder, bueno, pues, como decía antes, dar a las empresas un marketing muy preciso, pero también para conocer nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras opiniones, y ya luego más después vino ya el ingreso de todo lo que tiene que ver con influir en nuestros actos políticos, en nuestras elecciones, etcétera, ¿no? Analizamos también el tema de las burbujas y el Big Data, ¿no? Cómo estamos en la red recibiendo una información que está filtrada para nosotros en función de las elecciones que vamos haciendo, de manera que creemos que estamos relacionándonos con el mundo en su conjunto, pero realmente estamos en una burbuja, en una red donde lo que nos llega es aquello que es más afín a nosotros, que tiene más que ver con nuestros propios consumos. Se empieza a gestar también en 2018 el tema de la desinformación, algo que ahora mismo está a la orden del día, el tema de la posverdad, las fake news o la propaganda y la desinformación. Se empieza también, en este libro analizamos también cómo, digamos, como la gasolina del funcionamiento de Internet tiene que ver con las emociones. Este es un aspecto muy importante que desde el punto de vista educativo tenemos que tener muy en cuenta. Las emociones son las que hacen que nosotros interaccionemos en las redes, el recibir likes, el recibir me gustas, el recibir comentarios de otras personas, el tener muchos o pocos seguidores, nos está proporcionando unos flujos emocionales que, como veremos luego cuando hable de las personas jóvenes, son fundamentales a la hora de crear nuestras propias identidades. Analizábamos también algo que poco tiempo después, estaba hablando de que este libro se escribió en 2018 y la pandemia vino en 2020, el tema de desmaterializar la existencia, ¿no? Cómo la tecnología contribuye a que nuestras existencias a veces estén desmaterializándose, y esto lo vimos bien cuando no tuvimos que estar, bueno, pues durante, en nuestro caso, más de un año, ¿no? Confinados en nuestros hogares, dando clases a través de Internet, relacionándonos con nuestras familias a través de bueno, pues diferentes tipos de, bueno, este mismo Zoom o otro tipo de plataformas para videoconferencia. Y luego, por último, analizábamos cómo esta era de los algoritmos era una era en la que aumentaba la vigilancia y el control que se tiene sobre la ciudadanía, una vigilancia y un control que la propia ciudadanía alimenta con los datos que suministran las redes sociales, que son datos que están en la mano después de las empresas, pero también de los propios poderes políticos, ¿no? Bueno, aquí hago un resumen de una serie de trabajos y de libros que, bueno, pues son unos más recientes que otros, que entran a trabajar un poco todos estos conceptos que acabo de plantear y que estaban resumidos en este trabajo que nosotros publicamos en 2018 y sobre los que se ha ido trabajando mucho más después, ¿no? Son obras que merece la pena revisar para entender ese concepto, este contexto socioeducativo en el que se instala, bueno, pues lo que vamos a analizar después, que es la educación, ¿no? Cómo la educación se está transformando en función de los contextos digitales.
Obviamente hay muchos autores y autoras que estamos buscando formas de explicar y sobre todo empezar nombrando estas nuevas realidades económicas y políticas. Y estas nuevas formas de nombrar van desde lo que yo he denominado capitalismo digital, que otros autores llaman capitalismo de datos, pero que autoras como Shoshana Zuboff llaman capitalismo de la vigilancia, otros autores como Evgeny Morozov lo llaman solucionismo tecnológico, Davenport lo llama economía de la atención. Y en estos últimos tiempos se habla de feudalismo digital y también del fenómeno de plataformización de las familias, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco ahora de algunas de estas cuestiones, ¿no? Aquí señalaba ya cómo la economía de la atención hace que estemos empezando a hablar no solo de libertad de expresión, de libertad de información, sino también de libertad de atención, ¿no? Como todos estos fenómenos que buscan captar la atención de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas, están llevándonos a también perder esa libertad de atención, ¿no? Mientras estamos atentos a lo que las redes en esas horas que pasamos pendientes de las pantallas nos ofrecen, pues estamos perdiéndonos a lo mejor otros fenómenos más próximos o no, ¿no? Que están ocurriendo en el mundo, pero a los que no prestamos atención, ¿no? Bueno, os citaba una autora que recomiendo mucho su lectura, ¿no? Shoshana Zuboff, en este libro La era del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Ella dice que estamos en un momento de una gran, lo que llama ella, desigualdad epistémica, ¿no? La diferencia que hay entre lo que sabemos y lo que saben de nosotros, los dueños de Internet, ¿no? Y ella dice que la única forma de socavar ese gran dividendo que genera la vigilancia tecnológica a través de la compraventa de nuestros datos, la única forma de socavarlo es haciéndola ilegal, ¿no? Prohibiendo y vigilando y controlando el derecho a la información y el derecho a la privacidad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Evgeny Morozov nos habla de cómo necesitamos con urgencia debatir qué consecuencia tiene sobre la vida de las personas el confiar, el crear esa fantasía de que vivimos en un mundo totalmente eficiente, sin fisuras, gracias a la tecnología, ¿no? En España, hace unos meses pudimos comprobar cómo este mundo en un momento dado se puede venir abajo, ¿no? Cuando tuvimos esta crisis de la energía eléctrica y de repente pues todo lo que es la tecnología lógicamente dejó de funcionar y tuvimos que vivir un día casi entero, no entero, pero un día sin tecnología, ¿no? Y eso nos lleva a pensar, bueno, cómo hemos perdido muchas capacidades y muchas habilidades que teníamos antes de tener la tecnología e incluso muchos espacios de relación y de comunicación, ¿no? Bueno, otra cuestión que yo también creo que hay que insistir es el tema de la ecología y los espacios digitales, ¿no? Cómo, bueno, todos estos algoritmos y la inteligencia artificial funcionan, bueno, haciendo un importante daño ecológico que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se habla de estas tecnologías, ¿no? Cuando se cantan sus beneficios, no se explica muchas veces cómo también hay una serie de problemas aparejados a la inteligencia artificial que tienen que ver con el consumo de energía, que tiene que ver con bueno, pues todo lo que tiene que ver con los impactos medioambientales que causa la tecnología, ¿no? El tema de la atención también es otro tema importante que tiene que ver con cómo el negocio que se hace ha cambiado y está muy basado en que nosotros prestemos una atención en formas que eran inimaginables hace una generación, ¿no? Como hay toda una serie de profesionales en captar la atención de las personas, estamos hablando de los youtubers, de los influencers, que tienen un papel muy fuerte con niños y niñas, con infancia, pero también con las personas adultas, ¿no? ¿Y dónde está esa libertad de atención nuestra, ¿no? Esa libertad para poder bueno, pues atender a otros asuntos que no son los que nos vienen a través de los algoritmos. Y por último, esta idea de feudalismo digital, ¿no? Pensad que en el feudalismo tradicional había una sociedad en la que había unos llamados siervos de la gleba, siervas de la gleba, que eran las que sostenían los territorios de los dueños de esos de la tierra, ¿no? Ahora mismo hay unos dueños de la información, hay unos señores feudales. Yanis Varoufakis en este libro Tecnofeudalismo analiza esta realidad, ¿no? Donde bueno, nosotros alimentamos los territorios de datos que estos señores feudales consumen, unos señores feudales que cada vez están más cerca del poder, más cerca de los... Bueno, sabemos un poco la situación que hay en Estados Unidos, ¿no? De los gobiernos autoritarios de algunos países, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿qué nos está planteando a la hora, qué se nos está planteando a la hora de educar a la ciudadanía digital? ¿Qué tensiones ofrece? En España y en Europa en general, los discursos dominantes tienen que ver con
todo lo que atañe a las competencias y a la ciudadanía digital, ¿no? Se crea un marco de competencias digitales de la ciudadanía donde, bueno, pues parece que educar es formar a la gente en competencias que tienen que ver con estos grandes ámbitos, estos 5 ámbitos que señalo aquí, ¿no? Competencias para buscar y gestionar información y datos, competencias para comunicarse y colaborar, competencias para crear los contenidos digitales, para tener seguridad a la hora de actuar en las redes sociales y en la Internet y para resolver problemas a través de lo digital, ¿no? Esto mismo nos lleva a que estos marcos se trasladan al ámbito educativo y se crea también un marco de competencia digital docente, donde también se estructuran las competencias en 6 grandes ámbitos, ¿no? El que tiene que ver con el compromiso profesional, el que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, con los contenidos, como cómo crear para la enseñanza contenidos digitales, cómo empoderar al alumnado en el uso de la tecnología para el aprendizaje, también las competencias para evaluar y retroalimentar nuestro trabajo a través de la tecnología y para facilitar la competencia digital de los y las estudiantes en su desarrollo profesional, ¿no? Este es otro gráfico que de una manera gráfica presenta esto que acabo de comentar de una manera más rápida, ¿no? Distribuyéndolo, como ven, en 3 ámbitos: las competencias profesionales, las competencias pedagógicas y las competencias de los estudiantes, ¿no? Estos marcos a veces parten un poco de la idea de que si nos entrenamos en esas competencias podremos tener, bueno, pues un desempeño en lo digital bastante exitoso en el ámbito educativo. Hay una herramienta que se llama Selfie for Teachers, Selfie para profesores y profesoras, donde se puede hacer un cuestionario en el cual pues uno va evaluando, ¿no? En cada área, qué competencias posee y, bueno, pues da este tipo de representaciones de qué áreas tiene más desarrolladas, qué áreas tiene menos y también algunas recomendaciones sobre cómo tiene que mejorar las áreas en las que tiene un desarrollo menor, ¿no? En España, por ejemplo, bueno, pues este marco se adopta para que la competencia digital de los docentes se pueda formar y se pueda homologar en todo el país, pero yo creo que hay que ir un poco más allá y hay que buscar discursos más críticos que a veces los encontramos también en el ámbito latinoamericano. Rosana Mordovicic es una autora argentina que plantea un marco, digamos, donde se ven un poco esas tensiones que tiene la idea de educar a la ciudadanía digital, ¿no? El educar a la ciudadanía digital no es solo formar competencias, como parece que establecen estos marcos, ¿no? Sino que es formar a gente que use esas TIC, pero que las use además de tecnológicamente y sepa manejarlas desde el punto de vista técnico. Las use, como decía, reflexiva, crítica, ética y creativamente, ¿no? Alguien que sabe cómo funciona el entorno digital, entiende todas estas lógicas del capitalismo digital, analiza qué lugar tienen las tecnologías en la sociedad, pero también en su vida cotidiana, y entiende cuál es su rol, cuál es nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas, como docentes. Ahora están oyéndome porque parecía que aparecía un mensaje de que no me estaban oyendo. Sí, le Sí, te escuchamos. estamos oyendo. Vale, es que no sé por qué, como que se silenció el audio. Bueno, Ya decía por que poquito, el audio. Se ya está, escucha. ¿no? Vale, muy bien. Decía que es una persona que analiza el lugar y el papel de las tecnologías en la sociedad, pero también en la propia vida de uno y entiende qué rol tenemos nosotros a la hora de construir conocimiento y cómo podemos usar esas tecnologías para la participación y la mejora de nuestra comunidad, de nuestro entorno profesional. Es decir, no es solo una cuestión individual de ser más competente, de saber manejar más o menos tecnología, que también, obviamente, hay que saber manejar más o menos tecnología, sino que hay que saber también cuál es nuestro rol a la hora de utilizar la tecnología, ¿no? Y esto vamos a verlo luego cuando hable de la inteligencia artificial, porque estamos en un momento en el que la inteligencia artificial está introduciéndose con un discurso, digamos, como muy bien pensante de los efectos de la inteligencia artificial, que está dejando fuera otros efectos que no son tan positivos. Y ahí tenemos que saber, como docentes, tomar opciones, tomar decisiones y posiciones, ¿no? Sobre qué vamos a hacer nosotros con la inteligencia artificial, para qué la vamos a utilizar y qué cosas creemos que no debe ocurrir cuando se utiliza la inteligencia artificial en la docencia, ¿no? Luego volveré un poco a esta idea, ¿no? Bueno, ¿qué desafíos tiene educar a la ciudadanía digital? Yo ahí, como decía, voy a centrarme como en 2 cuestiones más. Bueno, voy a dedicar un poco de tiempo a cada una de ellas.
Por una parte, el impacto de la inteligencia artificial en la educación, qué tensiones está creando ese impacto, y luego qué tensiones hay en esa supuesta participación juvenil en los entornos digitales, que por un lado sabemos que los chicos y chicas, por lo menos en el contexto español, ya ustedes también me comentarán cómo está funcionando esto en el contexto mexicano, ¿no? Pero en el contexto español, pues chicos y chicas están continuamente en los entornos digitales, informándose por los entornos digitales, interactuando con sus amistades, desarrollando el ocio, ¿no? Pero luego vemos que también a través de los entornos digitales están llegando algunos contenidos que no son, digamos, muy saludables para las personas jóvenes, se están haciendo consumos a veces también bastante problemáticos. Y bueno, voy a hablar un poco de esto desde el punto de vista también del profesorado y de la gente que nos dedicamos al mundo de la educación, ¿no? La inteligencia artificial, como decía, tiene detrás como, bueno, muchos discursos, muchas valoraciones, pero yo voy a elegir como los extremos, dos valoraciones contrapuestas, ¿no? El discurso que la presenta como algo totalmente beneficioso que va a transformar la realidad de la humanidad, nos va a librar pues, del trabajo, del hambre, de la pobreza y que nos va a traer y que nos está trayendo, porque de hecho en algunos campos nos está trayendo avances tan importantes como este que recoge esta noticia, ¿no? Que va a facilitar la detección precoz de enfermedades y el impulso de una medicina que es más preventiva, ¿no? Pero también sabemos que la inteligencia artificial se está usando en este momento por una parte de la humanidad de una manera muy dañina, muy asesina. Israel, por ejemplo, está comprobado y contrastado que en la masacre de Gaza ha utilizado la inteligencia artificial y el mismo ejército admite que ha matado a gente con un daño colateral de 2 o 3 dígitos. Es decir, que cuando quería supuestamente matar a terroristas de Hamas, pues estaba a la vez liquidando a 100 o 200 personas que estaban alrededor de esos supuestos terroristas y que no eran terroristas, ¿no? Bueno, ese doble discurso, ese doble papel de la inteligencia artificial, bueno, no tenemos tiempo para profundizar aquí, pero digamos que se envuelve de 2 tipos de discursos, ¿no? Los tecnooptimistas, ya Humberto Eco había hablado de esto, ¿no? Los tecnooptimistas y los tecnopesimistas, ¿no? Los tecnooptimistas pues, son aquellos que nos dicen que la IA nos va a llevar a una utopía social, que hay que acelerar. Hay que acelerar, esto lo dice mucho el gobierno de Estados Unidos y el mismo Trump, ¿no? Hay que acelerar el desarrollo libre de la inteligencia artificial y critican a Europa, por ejemplo, por haber planteado algunas leyes para regular el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos va a liberar de la necesidad de trabajar, va a ser superior y puede llegar incluso a algunos de estos responsables de empresas de inteligencia artificial están diciendo que podría gestionar mejor la organización sociopolítica que las propias personas, ¿no? Que las IAs pueden llegar a ser agentes sociales, autónomas, personas legales con derechos a voz y voto, ¿no? Es un poco lo que se llama el movimiento transhumanista y que se conoce un poco con estas siglas o con el término aceleracionismo eficaz, o sea, acelerar para cambiar la sociedad en un buen sentido a través de la IA. Otros discursos tecnopesimistas elaborados por personas que conocen muy bien también la inteligencia artificial y que muchas veces han trabajado en las propias empresas que producen ahora la inteligencia artificial, nos están diciendo que la IA es potencialmente peligrosa, que puede llevarnos a una gran distopía social y que debemos frenar y legislar el desarrollo de la inteligencia artificial para asegurar su alineamiento con lo humano, con los derechos humanos, con el bienestar de las personas. Porque, y eso yo creo que a nadie se le escapa, la inteligencia artificial se está produciendo en espacios que tienen que ver con empresas privadas, muy pocas empresas privadas, que están desarrollando a su libre antojo la inteligencia artificial y que no pueden no estar, y de hecho no están teniendo en cuenta muchas veces el bienestar de las personas a la hora de crear los desarrollos tecnológicos basados en la IA, ¿no? Entre los escenarios que estos tecnopesimistas, entre los cuales se encuentra Conor Liddy, que os aconsejo que busquéis algunos de sus discursos en YouTube y los oigáis, bueno, están en inglés, pero vienen también subtitulados para quien no maneje, como me ocurre a mí, bien el inglés. Os aconsejo que leáis y, vamos, que escuchéis esos discursos, porque son discursos que llegan menos, que conocemos menos, y es una corriente que se llama humanismo, con la sigla EA, o también se le denomina altruismo efectivo, ¿no? Bueno, claro, la ideología dominante y enormemente mayoritaria, y eso en el mundo de la educación lo estamos viendo, es
la que están desarrollando estas compañías, Microsoft, OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, etcétera. Es el transhumanismo y también tiene la lógica de que es dominante porque, entre otras cosas, detrás de esta ideología hay mucho dinero para el marketing y para el desarrollo de discursos que la apañen, ¿no? Bueno, en una publicación reciente que luego referenciaré, hacíamos un análisis de qué está pasando con este alineamiento de la IA con la enseñanza y sobre todo con una enseñanza que queremos que sea crítica, que sea comprometida con el bienestar de las personas, que sea respetuosa con los derechos humanos, ¿no? Y ahí identificábamos tres tensiones, tres riesgos, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Uno, que es el que ahora mismo nos preocupa bastante y que tiene que ver con el trabajo que hacemos diariamente, nosotros en la universidad, pero que se hace en las escuelas, que se hace en los centros de secundaria, y que es el riesgo que supone la IA como una herramienta para la externalización cognitiva. Bueno, luego hablaremos también de esto de la herramienta, porque la IA no es una herramienta, no es solo una herramienta. A veces tendemos a decir, no, es que la IA, en una entrevista que hacíamos a unos responsables de un centro de menores, nos decían, bueno, es como un martillo. Bueno, la IA no es como un martillo, es algo más complejo que un martillo, ¿eh? Un martillo no clava clavo solo, ¿eh? La IA sí que puede hacer cosas por sí misma, ¿eh? Sin el control humano, ¿eh? Puede hacer cosas, toma decisiones por sí mismas. El martillo no toma decisiones por sí mismo. Bueno, volviendo otra vez a la idea de riesgo de externalización cognitiva, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si estamos enfrentándonos a generaciones como las que ahora mismo están en nuestras universidades, que ya están haciendo un uso masivo de la inteligencia artificial, porque aunque desde el profesorado estemos ahora reflexionando y analizando qué es lo que está pasando, nuestros alumnos y alumnas, y esto en nuestras investigaciones sale claramente, hace ya unos años que están utilizándolo como herramienta para resolver las demandas que les hacemos a la hora de la evaluación, sobre todo a través de trabajos, etcétera. Si esto es un hábito, un hábitus, es decir, si las personas se acostumbran a que todo el trabajo intelectual que hacen lo hacen mediado por una herramienta tecnológica que es la IA, está comprobado, y hay ya suficientes datos de investigaciones que citamos en el artículo que luego referenciaré, que hay una pérdida de autonomía de las personas. O sea, cuando se compara gente que ha utilizado masivamente la IA con gente que no la ha utilizado, se ve que el nivel de autonomía a nivel profesional que alcanzan es mucho menor, el de las personas que han utilizado masivamente la IA. Se comprueba también que esas personas tienen problemas de retención de la información por problemas de comprensión, es decir, si tú no eres el que elabora los textos, los documentos que se te piden, claro, no tienes que analizar los textos, no tienes que leerlos, no tienes que comprenderlos y por lo tanto a la hora de retener las ideas, pues no tienes la misma capacidad de retención que si fueses tú con tu cerebro, con tu inteligencia natural, no la artificial, quien lo elabora, ¿no? La pérdida de creatividad, una pérdida de creatividad que tiene mucho que ver también con lo que un compañero llama indefensión aprendida, es decir, si la IA siempre lo va a hacer mejor que yo, le va a quedar mejor que a mí, va a saber redactar mejor que yo y por lo tanto ahí se genera esa indefensión aprendida de, bueno, yo no lo voy a hacer tan bien, por lo tanto voy a utilizar esa herramienta para obtener mejores resultados, no solo con la idea de engañar, que también puede ser para engañar, ¿no? Pero también con la idea de que va a quedar mejor, ¿no? Y luego un elemento que, bueno, en el artículo que escribimos todavía no estaba presente, pero que yo lo meto ahora porque me parece fundamental, que es el manejo de las emociones, ¿no? A medida que la IA se ha ido perfeccionando, nos estamos dando cuenta que hay una buena parte, bueno, la IA es un sistema de análisis, de predicción, de selección de información, pero también un sistema socioemocional que se relaciona con las personas con un aprendizaje sobre las emociones. La IA nunca te lleva la contraria, la IA nunca te dice que estás equivocado, la IA suele buscar, a medida que te va conociendo, respuestas que se alineen bien con tus pensamientos, con lo cual crea contigo unas emociones que tienen que ver con que, aunque racionalmente sepas que estás interaccionando con una máquina, la impresión que tengas es la de que estás interaccionando con un ser, ¿no? Con un ser humano. Supongo que todos y todas nos habremos visto dándole las gracias, saludándolo o admirándonos de lo bien que entiende a veces las cosas que le decimos, ¿no? Al ChatGPT o a la inteligencia que usemos, ¿no?
Otro de los aspectos, dejando atrás y luego podemos profundizar en él, el de la externalización cognitiva, los riesgos que tiene, otro de los aspectos que produce bastantes tensiones y riesgos, ¿no? Es el de la pérdida de rigor del conocimiento científico en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por la IA, ¿no? Yo creo que a estas alturas sí que se conocen bastante bien los sesgos de género, raza y culturales que produce la IA, como una IA que está entrenada con determinados datos procedentes de determinados grupos genéricos, de determinados grupos raciales, de determinados grupos culturales. Obviamente, los resultados que da van a estar sesgados hacia los contenidos con los que fue alimentada, ¿no? Y eso, claro, en el ámbito de la enseñanza puede darnos sesgos importantes a la hora de plantear determinado tipo de aprendizajes con contenidos que estén ya sesgados per se, ¿no? En este sentido, ahí señalo en esta diapositiva la Alianza para los Algoritmos Inclusivos, ¿no? Que tiene que ver aquí, en este caso, sobre todo con la inclusividad del género, ¿no? Como los algoritmos son muy masculinos, tienen tendencias muy machistas, ¿no? En los resultados que nos dan. Y otra de las tendencias que identificamos en este artículo y que señalo aquí es la de la psicofancia, ¿no? A ser psicofante, ¿no? Lo mencionaba antes con relación a las emociones, pero además de las emociones tiene que ver con también un cierto sentido de burbuja ideológica, ¿no? Igual que teníamos antes la burbuja de las redes, pues ahora tenemos la burbuja de la IA, ¿no? La IA, cuanto más te conoce, más tiende a decir las cosas que tienen que ver con tu punto de vista, ¿no? Yo cuando empecé a utilizarla hace un año y empecé a hacer con ella algunos experimentos sobre artículos, etcétera, me di cuenta que, claro, me daba la razón en todo. Cada vez se parecía más a mí, cada vez tendía a decirme cosas más similares a las que yo iba introduciendo, ¿no? Claro, ahí puedes pensar, bueno, es que, claro, me dice lo que yo pienso porque tengo razón. Pero bueno, yo en ese sentido soy bastante desconfiada y pensaba, no, me dice lo que yo quiero porque quiere que a mí me guste lo que me dice, ¿no? Hasta el punto de que la IA, todos sabemos, fabrica a veces información falsa, fabrica bibliografía falsa y por lo tanto puede ser un elemento de pérdida de rigor en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Incluso llega a inventar hechos, ¿eh? Yo os recomiendo cuando la utilicéis que comprobéis muy bien todos los datos que os da porque muchas veces te está dando datos que no son ciertos, o sea, que son mm, datos falsos, incluso referencias bibliográficas. De hecho, en algunos trabajos de estudiantes esto es un elemento para detectar si está hecho con la IA o no, porque tú introduces artículos o libros que cita y no existen tales artículos o libros, ¿eh? No todos, obviamente, no todos, pero algunos no existen. Y luego ya, por último, el riesgo de la IA en la desprofesionalización del profesorado, ¿no? Si nuestras intervenciones docentes están guiadas por una máquina y fundamentalmente orientadas por esa máquina, podemos encontrarnos con que, por una parte, reducimos la autonomía docente, es decir, es la máquina quien toma las decisiones, ¿no? Nosotros, bueno, pues nos dejamos llevar. Hace poco en un curso de formación que nos hicieron, nos decían, bueno, y si usted quiere hacer una unidad didáctica para sus alumnos, puede meter los datos en la IA. Bueno, sí, pero hay decisiones que la IA va a tomar por mí que no puede tomar, porque la IA no conoce a mis estudiantes, a no ser que yo le meta toda la información, pero claro, esa información sería tan larga que no me compensaría hacerlo a través de la IA, ¿no? Hay una reducción de la autonomía docente si se confía 100% a la IA nuestro trabajo. Nuestro papel como intelectuales críticos también se esfuma porque estamos trabajando sobre unos datos, como dije antes, que son unos datos que ya tienen una alimentación sesgada por determinados sesgos culturales, de clase, de género, etcétera. Y luego habría que preguntarse qué pasa con nuestro tiempo al entrenar al asistente, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, es que es responsabilidad de los docentes que funcione bien el uso de la IA. Claro, eso requiere tiempo. Utilizar la IA bien y utilizarla de una manera crítica, hay que trabajar mucho con ella, hay que entrenarla a ese supuesto asistente, que es un poco la metáfora en la que nos acompañante, asistente, ¿no? Y también que ahí habría que preguntarse qué pasa con los datos que nosotros damos y las estrategias que le ofrecemos cuando entrenamos al asistente, ¿no? Amén de este último aspecto que señalo ahí y que cada vez es más preocupante, que es el de la devaluación del empleo, ¿no? Bueno, claro, si las empresas pueden trabajar con una inteligencia artificial que sustituya a los profesores, pues ¿por qué van a contratar profesores si la IA va a ser mucho más barata, ¿no? Bueno, podemos hablar de eso en el debate. El artículo que está pendiente de publicarse, que se publicará ahora en el mes de octubre, se titula así, como tenéis aquí, Aspectos desde el alineamiento de la IA con una enseñanza crítica.
No, perdón, este es el título del apartado. Se titula Aceleracionismo, seguridad de la IA y educación, los discursos tecnocapitalistas sobre el alineamiento de la IA y sus aplicaciones. Lo escribo con mi compañero Santiago Fano y estará publicado en la Revista Española de Educación Comparada en octubre, en el número de octubre, en abierto. Bueno, ese sería uno de los casos de contraste y el otro sería el de la participación juvenil en los entornos digitales. Bueno, ¿qué sabemos de ella? ¿Qué sabemos de ella en España? Bueno, pues cuando hablamos de participación, hablamos de tomar parte con otras personas en asuntos relacionados con el bien común, que incluyen intereses personales y colectivos, pero esto no es siempre lo que ocurre cuando los jóvenes participan en las redes sociales, ¿no? Uno de los estudios, digamos, con más datos y más fuentes, en concreto con 50.000 adolescentes de todo el país, de todo nuestro país español, es el que hizo UNICEF, que está a punto de publicar un estudio nuevo sobre este tema, que se llama Impacto de la tecnología en la adolescencia, relaciones, riesgos y oportunidades. Y aquí se nos dicen algunas cosas, ¿no? La edad media en la que empiezan a tener el móvil nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, yo no sé en México esto cómo irá, pero en España es 10,96 años, es decir, por debajo de los 11 años. Y este dato, cada vez que se hace un nuevo estudio, lo que se constata es que cada vez va bajando, ¿no? Que va cada vez bajando. Posiblemente ahora ya son los 10 o los 9, 9 y pico. El 90% de los adolescentes se conecta todos los días, 6 de cada 10 duermen con el móvil, es decir, lo tienen al lado de su almohada, el 99% usan una o más aplicaciones de mensajería instantánea y tienen perfil en red social todos, el 98,5%. No estar en una red social es una excepción, tienen más de un perfil, el 90 también, muchísimos por ciento, y esto también va acompañado de un dato importante, que es que la tendencia que tienen para informarse es a informarse por redes sociales, no por medios de comunicación convencionales, con las consecuencias que eso va a tener. Las redes sociales se convierten así en un ecosistema de interacción y un surtidor emocional. Hay 1 de cada 3 jóvenes que presentan un uso problemático de la tecnología por la frecuencia que tienen de uso, por la intensidad y la interferencia de esas conexiones a la tecnología con su vida cotidiana. Las chicas hacen un consumo más centrado en redes sociales y los chicos más en videojuegos. Y 1 de cada 5 consumidores de videojuego presenta unas conductas de enganche perjudiciales a los videojuegos, ¿no? Bueno, este es otro estudio. Ahí podéis ver un poco qué aplicaciones son las más usadas dentro del contexto español por las personas jóvenes. WhatsApp, Instagram, TikTok y YouTube van en la cabeza. Y luego, cuáles son los problemas que se están derivando del uso, que tienen que ver con el rendimiento escolar, que tienen que ver con problemas y tensiones en las familias, que tienen que ver con interferencia con otras tareas que tienen que realizar, con importantes alteraciones del estado del ánimo en un momento en que la salud mental de los jóvenes está en una situación muy problemática, y también con salir menos, y ver menos a sus amistades. Este vídeo voy a saltármelo, pero aquí estaría algunas de las cuestiones que desde el punto de vista educativo vamos a tener que afrontar en relación con estas pautas de interacción de los jóvenes con las redes sociales, con Internet. Y bueno, pues aquí podríamos añadir ahora ya con la inteligencia artificial, ¿no? Tienen un acceso a una información descontextualizada y sin contraste, lo cual está produciendo polarización muy importante en las opiniones y en las conductas por desinformación. Como dije, para ellos el ámbito de las redes sociales y ahora también la inteligencia artificial es un surtidor emocional y tienen que enfrentar importantes dificultades para gestionarlo. Supongo que una noticia que ha circulado en medios de comunicación que tiene que ver con algunos intentos y algún no intentos, sino suicidio por parte de personas jóvenes ayudados por la inteligencia artificial, pues están ahora mismo copando un poco la atención informativa, pues porque efectivamente la inteligencia artificial también funciona como surtidor emocional y hay algunos chicos, chicas que ante la situación de malestar a la que se enfrentan, pues a veces recurren a la inteligencia artificial como consultor para resolver sus problemas, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes tienen unas serias contradicciones entre lo que critican y lo que practican, es decir, no es que no identifiquen los problemas, sí que los identifican.
Aquí quiero decir que esto es un problema de las personas jóvenes, pero también de los adultos y las adultas, ¿no? Decimos, no, bueno, no habría que estar tanto tiempo enganchados en las pantallas, pero ahí estamos, ¿no? No tendríamos que ver más a nuestros amigos y no estar tanto comunicándonos por WhatsApp, pero ahí estamos. Entonces, ellos les ocurre también lo mismo, ¿no? Y tienen una gran frustración cuando, bueno, en el estudio que estamos realizando de laboratorios juveniles, manifiestan una gran frustración porque se dan cuenta de que ellos sí que son conscientes de que el consumo que hacen de la tecnología es perjudicial, pero sin embargo se dan cuenta de que pese a esa conciencia siguen practicando y siguen teniendo los mismos hábitos, ¿no? Jóvenes y mayores estamos inmersos en una serie de prácticas de economía digital a través de influencers y creadores de contenido que en el caso de los jóvenes tienen importantes consecuencias negativas. Por ejemplo, en España un tema que está preocupando mucho es el acceso a contenidos que tienen que ver con la sexualidad y la pornografía. El tema de las ciberviolencias es otro tema también que está creando importantes tensiones, en especial las ciberviolencias machistas, y también un acceso a juegos de azar a través de la red, a contenidos sexistas, a la machosfera y, como dije antes, también a la pornografía, ¿no? Bueno, aquí al final no los voy a comentar ahora, pero sí que quise dejar algunos recursos para formar desde esa idea de que hay que formar una ciudadanía digital crítica que conozca el papel de la tecnología en el mundo, pero también cómo influye en su propia vida. Y en ese sentido, aquí hago unas recomendaciones, pues por ejemplo, la web maldita.es, que es una web de fact-checking en España, que bueno, pues se dedica sobre todo a comprobar las fake news, los bulos, y que tiene mucho material educativo. En una de estas, dentro de este menú hay una parte que tiene que ver con la educación y ahí podéis encontrar recursos, bueno, pues guías como este que puse aquí, manual para luchar contra los bulos y otros materiales bastante interesantes. El juego Forge of Destiny es un videojuego para combatir la desinformación que hizo la Universidad de Extremadura, que está en abierto y que es gratuito y que puede ser muy interesante. Esta guía docente para el profesorado de educación secundaria que tiene que ver con la alfabetización también mediática e informacional, cómo abordar el trabajo con estudiantes en secundaria para que realmente sean conscientes de cómo se están informando a través de las redes y lo que eso supone. Y en España, en los últimos meses, se hizo un anteproyecto de ley para proteger a las infancias y a las adolescencias en el entorno digital. Y antes de ese anteproyecto de ley hubo un comité de personas expertas que hicieron un informe que incluye, como os digo aquí, 107 medidas y un anexo de buenas prácticas que también están abierto con este nombre y que podéis consultar. Os puse también aquí una web de una fundación que se llama Opciónate, que tiene una serie de recursos sobre ética digital, ciberciudadanía, ciberigualdad, ciberviolencias machistas, muy interesante. También está en la red en abierto. Y ya luego para inteligencia artificial, la guía del INTEF sobre inteligencia artificial en el uso en el ámbito educativo puede ser interesante. Y por dar ya referencias más ligadas al contexto cultural mexicano, días atrás, Paula Ricaurte fue identificada, una mujer que trabaja en el TEC de Monterrey, fue identificada como bueno, pues una de las personas más influyentes, una de las 100 personas más influyentes en IA del mundo. Entonces, aconsejo, pues desde este manifiesto de inteligencia artificial, un manifiesto descolonial que ella desarrolló, hasta bueno, pues sus trabajos para tener también un poco esa perspectiva crítica de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Ella dice cómo manifiesta como señalaba antes yo cuando hablaba de tecnofeudalismo, como las grandes compañías tecnológicas ahora mismo están siendo aliadas de una serie de gobiernos autoritarios, como el gobierno de Estados Unidos, que no están precisamente luchando por reducir la brecha digital entre países. Entonces sería interesante centrarse ahí. Y hace poco participamos en esta obra colectiva que está en castellano y que también es muy recomendable, Aspectos éticos y pedagógicos de los datos y la tecnología de la educación. Y yo la aconsejo sobre todo porque está hecha desde múltiples miradas. Aquí estamos personas de diferentes países europeos y también de algunos países latinoamericanos. Se hicieron como varios grupos de debate simultáneamente en diferentes regiones y este libro, bueno, sí, es un libro, es una publicación en abierto
en formato de libro, recoge los resultados de estos debates y a mí me parece que para alguien que quiera reflexionar en profundidad sobre estas cuestiones de las tensiones que nos plantea la tecnología en estos momentos, es un buen material para poder centrarse, ¿no? Aquí dejo mi correo electrónico por si alguien quiere en algún momento contactar y comentar alguna cosa sobre la charla y también la dirección del grupo de investigación en el que trabajo y que, bueno, donde están también todos nuestros trabajos, nuestras investigaciones y nuestras publicaciones, pues, por si hay interés también en poder, bueno, pues profundizar y ver lo que estamos trabajando. Y yo por mi parte lo dejaría aquí para que también pueda haber un momento, bueno, pues de intercambio y de plática y también, bueno, de que ustedes me digan en qué estado, en qué situación se encuentra todo este tema, todo este debate en su país, en sus contextos culturales más próximos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Creo que ha sido pues fundamental este espacio de reflexión, análisis sobre cómo potenciar y educar a esta ciudadanía digital en las nuevas generaciones. Puntualmente esas tensiones y desafíos yo creo que también en el contexto educativo mexicano están presentes. Están presentes porque asistimos a un nuevo pues ecosistema de vida con el propio desarrollo de las tecnologías. Estamos viviendo en un nuevo mundo, en un mundo interconectado, donde precisamente esas relaciones se están mediando a través del uso de las propias tecnologías y hay que visualizar estratégicamente cómo vamos a hacer ese uso de una perspectiva ética, creativa, crítica, reflexiva y que pues no condicione lo que bien estabas planteando, ese desarrollo del pensamiento relacional, ese desarrollo de ese pensamiento intelectual, porque si no, el futuro del mundo estamos pues apostándole a un naufragio, ¿no? Estamos, bueno, pues de alguna u otra manera tendríamos que visibilizar estos referentes. Nosotros también estamos incorporándonos a ese uso estratégico porque nuestros alumnos lo están demandando, nos demandan, ¿no? Que también hagamos ese uso en función de poder nosotros identificar qué tipo de productos nos enseñan o nos muestran a lo largo de su trayectoria formativa y que están desarrolladas a través de esa inteligencia artificial, ¿no? Para nosotros creo que es un gran reto, son un grupo de tensiones y desafíos como nos presentas. Les estaríamos dando la voz a un grupo de reflexiones, vamos a seleccionar 5 o 6 y las otras, bueno, pues creo que quedaríamos en deuda de otro momento, de reflexiones individuales y siempre vas a estar pues con las puertas abiertas para poder compartir, ¿no? Todas estas experiencias y también nos gustaría que otros miembros del grupo de investigación, creo que ahí está la doctora Yoya, que es una persona que creo que también tiene mucho que decirnos en estos términos, pues estaríamos invitando. Verónica, si gustas participar, por favor. Gracias, doctora, gracias. De verdad que fue muy, muy interesante, pero yo quiero aterrizarlo en México. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Me llamó la atención en especial el impacto de la tecnología en los adolescentes. Yo trabajo en una secundaria, en una población donde el crimen organizado ha atrapado alumnos, en el sentido de que es a través justo de estas redes que atraen para reclutarlos. Entonces, no solo estamos hablando del tema de los videojuegos, de las emociones, sino ya en México estamos hablando de la seguridad de los jóvenes que obviamente las consecuencias de ello llegan hasta nuestros espacios. Es la realidad de México. Escuchaba estadísticas de España que son pues nos dan muchos datos, pero estadísticas de México respecto a este tema, creo que sería muy importante también hacer una investigación y nosotros como educadores, hasta dónde podemos tener conocimiento, prepararnos, pero además coadyuvar para que esta situación mejore. Es mi aportación. Gracias. Muchas Ujú. gracias, Verónica. Nos da muchísimo gusto. No sé si Kelly quiera compartir algo acá. Creo que también es una preocupación latente de todas y todos y sobre todo los que estamos
inmersos, ¿no?, en los procesos educativos. Hoy esta universidad abre un nuevo ciclo de formación en maestrías, doctorados, licenciaturas, y precisamente a partir de estos elementos consideramos iniciar con esta conferencia, ¿no?, para precisar nuestra reflexión, el alcance de esos problemas que estamos viviendo en las propias comunidades, como bien lo plantea la nueva escuela mexicana, centrar las situaciones de aprendizaje en la comunidad, tratar de leer esos desafíos que están presentes en la comunidad. Hoy la comprensión lectora no es solamente comprender el texto, sino también comprender el mundo que nos rodea y plantearnos desde ahí problemáticas para nuestra intervención en las prácticas educativas contemporáneas. Este gran desafío pues lo tenemos presente. Esta conferencia que nos ha dado la doctora Kelly nos deja pues ese debate. Yo creo que hay que tener pues un debate interno, un debate con las aportaciones que nos ha marcado, los autores que nos ha marcado como parte de los referentes que podemos seguir revisando. Y qué bueno que estemos aquí todas y todos para poder pues reflexionar, analizar y poder trabajarlo dentro de nuestro trayecto formativo. No sé si la doctora Aquilina quiera comentar algo. Sí, a ver, Antes de avanzar, vamos a compartir algunos de los mensajes del chat, donde también tenemos algunas aportaciones. Agradecemos a nuestros alumnos que se están contactando con nosotros, felicitando a la doctora por esta participación. También tenemos alumnos del estado de Tamaulipas, algunos que ya están en la frontera, también que sería muy interesante saber cómo se percibe en ese lado del país este uso de la tecnología. Nuestros alumnos de doctorado, también tenemos a nuestros maestros, veo por aquí a la doctora Marina Serna, teníamos por ahí también algunos otros, la doctora Dora Patricia, y casi todos, doctora, pues agradecen esta atención. Realmente para nosotros es un gusto, ¿no? Es un placer. Yo estoy realmente muy emocionada porque estemos abriendo este ciclo o este periodo escolar, septiembre a diciembre, con estos espacios. Estos espacios han sido destinados para toda la comunidad educativa, en particular de esta Universidad Pablo Lata Pizarre, pero para toda la comunidad. Se están transmitiendo en YouTube. Se va a generar un video, se lo hacemos llegar después a la doctora Aquilina para que lo tenga también como parte de este proyecto de investigación que está, bueno, pues haciendo un cruce virtual, por así decir, en el Atlántico. Y eso para nosotros pues también nos emociona, ¿no? Que nuestros estudiantes, nuestros académicos tengan la posibilidad de tener estos espacios de interacción internacional, que vean que el mundo nos está dando las posibilidades, y creo que fue una herencia que nos dejó la pandemia, de poder conectarnos a través de Zoom, de Meet, de otros, pues para poder intercambiar experiencias de este tipo, intercambiar experiencias que nos permitan seguir creciendo profesionalmente, y esta mirada preventiva hacia el uso de las propias tecnologías, la inteligencia artificial. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos presente. No sé si algunos de los que están presentes quieran comentar algo. Doctora Marina, doctora Cristina, no sé si quieran comentar algo en particular. Marisa, yo sí querría, antes de que se me vaya la idea, comentar con la doctora, con la Verónica, creo que se llamaba, doctor, bueno, no sé si es doctora, maestra, la persona que habló anteriormente, ¿no? Nosotros en España, obviamente, bueno, obviamente no es obvio, pero no tenemos ese fenómeno de captación de personas jóvenes hacia las delincuencias, las mafias tan potente como puede ser en México, que tampoco es un fenómeno que yo conozca mucho, pero bueno, entiendo que no es una realidad. Pero sí que le diría, porque yo estaba estableciendo mentalmente el paralelismo con la tesis que estoy dirigiendo ahora sobre el acceso que tienen los jóvenes a la pornografía y cómo muchas personas jóvenes han accedido a espacios como, por ejemplo, OnlyFans, ¿no? Que son espacios pseudo pornográficos en los que chicas y chicos, pero sobre todo chicas jóvenes, son captadas para, bueno, pues utilizar su cuerpo para obtener beneficios económicos. Voy a sintetizarlo mucho, ¿no? Y
obviamente ahí hay una serie de fenómenos de captación que los adultos no estamos viendo porque nosotros no participamos en esas redes sociales y sobre todo en esos espacios más destinados al público joven. Entonces nosotros lo que hicimos con la doctoranda que está haciendo la tesis, que bueno, es una persona a lo mejor que también en algún momento pueden ustedes invitar y que ella explique más el contenido de su tesis doctoral, que es sobre el acceso a contenidos que tienen que ver con la sexualidad y la pornografía en las redes sociales. Ella lo que utilizó fueron unos métodos cualitativos por los cuales preguntó primero a sus estudiantes en qué redes se estaban moviendo, ¿no? No podíamos hacer un estudio directo con los estudiantes porque son personas menores de edad y las familias no estaban por la labor, pero bueno, nadie nos impedía preguntarles, bueno, ¿ustedes qué redes consumen? ¿A qué youtubers, a qué influencers se están siguiendo, etcétera? Y luego lo que hicimos fue un análisis de contenido de qué era el contenido que transmiten esos youtubers y esos influencers y los espacios en los que difunden esos contenidos. Y ahí identificamos una serie de fenómenos que no voy a describir ahora porque, bueno, habría que tener un poco más de tiempo, pero que tienen que ver con pasarelas que van desde contenidos que consumen los niños y los jóvenes, que tienen que ver, por ejemplo, con videojuegos y que luego los llevan directamente a contenidos pornográficos, ¿no? A contenidos de consumo pornográfico. Yo creo que esa sería una buena línea de investigación para el tema que usted se plantea, ¿no? Usted a lo mejor no va a poder directamente entrar en esas redes de captación, pero sí puede ver un poco al hilo de los consumos de las personas jóvenes cómo operan esas redes de captación sobre los jóvenes en las redes, ¿no? Pues creo que ahí tenemos otro espacio de debate y reflexión. Ya nos dice cuándo pues la doctoranda pueda compartir. Aquí siempre vamos a estar es decir, con las puertas abiertas, como bien habíamos dicho, y nuestros estudiantes y profesores, pues también en cualquier momento que quieran desarrollar algún tipo de estancia en la Universidad de Oviedo, España, ustedes nos dicen que ahí tenemos la posibilidad de en la Facultad de Ciencias de la Educación que puedan pues consultar con la doctora Aquilina, con otros miembros de este grupo de investigación y con otros profesores investigadores que trabajen temáticas relacionadas con su proyecto de investigación. Entonces, hoy a través de estos momentos estamos abriendo pues la comunidad educativa al mundo para poder reflexionar sobre problemáticas comunes que están presentes en nuestras prácticas educativas, en nuestros contextos socioeducativos, en nuestras comunidades y países. Y bueno, pues estamos en la posibilidad de seguir tejiendo redes para seguir creciendo. Daniel, que nos quería compartir, adelante. Sí, buenos días. Pues yo vivo aquí a 2 horas de Texas y lo que acabamos de escuchar de la doctora Quilina era necesario, era urgente, era importante para nosotros. Yo me hacía muchas preguntas e interrogantes donde no tenía una fuente donde podría, digamos, consultarlo. Y ahorita que estaba escuchando a la maestra doctora, me quedo con las ganas de que vuelva a entrar a estas temáticas porque creo que ella pues tuvo que generalizar muchas cosas y nosotros nos quedamos con el ánimo y las ganas de querer indagar más, investigar, profundizar porque hay muchos riesgos que estamos viviendo ya en esta actualidad que creo que nos han rebasado y necesitamos las herramientas, el conocimiento y la profundidad para usarlo en las escuelas. Y esa es mi aportación. Nada más. Gracias. Gracias, Daniel. Me da muchísimo gusto escuchar tus palabras, ¿no? Tus criterios. Creo que de eso se trata, que con esta probadita veamos las posibilidades de futuro, de seguir generando este tipo de espacios, de experiencias. Queremos seguir escuchando otras voces desde otros países, también desde España, desde este proyecto, de forma tal de que todas y todos podamos visibilizar el alcance que tiene precisamente este tipo de proyectos de formación y de que nosotros no nos vamos a quedar solamente con las experiencias de nuestros docentes, estaremos estableciendo diálogos desde estas perspectivas para poder nutrir la toma de decisiones en las problemáticas que vayamos a investigar en el ámbito tanto de la maestría como el doctorado, como de la propia licenciatura. Hoy hay problemas emergentes como los que se están planteando, que no los podemos dejar de visibilizar, los tenemos que atender, los tenemos que contextualizar y tendríamos que buscar pues alternativas para poder generar las mejores propuestas de intervención.
Hoy en México las políticas educativas están marcando pautas, están dejando al docente en el marco de una gran autonomía para poder generar, bueno, pues determinadas estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir de un grupo de campos formativos, ejes articuladores, que en los cuales están inmersos el uso de este tipo de, bueno, pues de herramientas, y nos marca la pauta de la inteligencia artificial como ese gran desafío para no, es decir, cómo nosotros trabajar de manera preventiva para potenciar y desarrollar el pensamiento de las nuevas generaciones, en el cual se compromete, como había dicho antes, el futuro de la sociedad, del mundo, de nuestro país. Y realmente, bueno, pues eso también incide en un gran compromiso ético que tenemos que, como docentes, asumir ante nuestras prácticas educativas. No sé si habrá algún otro comentario para entonces, si no es así. Un comentario para Daniel. Yo sí que le diría al maestro que no se dejen ganar por esos discursos tan aceleracionistas y optimistas, porque al final somos los docentes los que conocemos la realidad que se vive en los entornos de nuestros estudiantes, y a veces se nos vende mucho humo en este tipo de desafíos tecnológicos, y hay que ir un poco a buscar qué es lo que realmente vale de lo que se nos está ofreciendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tanto en la presentación como en el artículo que escribimos y que se publicará ahora en el mes de octubre, y que está ahí en la presentación el título para que puedan ubicarlo, ahí puede usted profundizar en cosas que yo enuncié aquí de una manera muy superficial, pero bueno, que ahí están tratadas con bastante más profundidad. Entonces, nosotros nos vamos a dar también la tarea de revisar estos materiales, ponerlos en la plataforma de la institución para que ustedes también tengan la posibilidad de acceder a ellos en función de seguir, bueno, pues profundizando y profesionalizándonos y aprendiendo de este tipo de reflexiones, experiencias que, como bien dije anteriormente, bueno, pues estas redes que vamos tejiendo a lo largo de nuestra trayectoria profesional nos van condicionando hacia ese cambio, hacia esa búsqueda de, bueno, pues nuevas alternativas para poder trascender en la formación de las nuevas generaciones. Si no hay más intervención, le agradecemos muchísimo a la doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez, pues sus experiencias, sus reflexiones, y que las haya compartido con toda la comunidad educativa de esta institución, pues nos da muchísimo gusto este tipo de espacios para ustedes, nuestros estudiantes, nuestros docentes, y le daremos la voz final a la doctora María Guadalupe González Esquivel para presentar el reconocimiento que se le entregará a la doctora vía virtual, de forma tal de que, bueno, pues también ella tenga dentro de su currículum este tipo de espacio de reconocimiento, y por supuesto cuando venga a México la tendremos de manera presencial, ¿sí? Muchas gracias, doctora, un abrazo bien grande. Gracias. Y desde aquí sabes que siempre estamos en comunicación. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por la atención y por el interés. Muchas gracias, doctora. Agradecemos también a quienes están participando en el chat. Aquí nos han quedado muchas opiniones también que esta serie de conferencias que se han preparado pues están en favor de poder llegar a esas necesidades dentro de las aulas y las comunidades educativas que tenemos en México. A mí no me queda más que agradecer el favor de la atención que tuvo la doctora y entregarle de manera virtual este reconocimiento que a la letra nos dice: en la Universidad Pablo Latapizarre se honra en entregar el presente reconocimiento a la doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez, profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo, España, por su valiosa participación con la conferencia magistral Educar en la era de la inteligencia artificial. Y firma el doctor Martín Martínez Hernández, nuestro rector institucional. Reiteradas gracias, doctora, por esta participación, y también para nuestros estudiantes y docentes que estuvieron presentes a través de Zoom y a través de YouTube. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues como todo lo que inicia concluye, es momento de cerrar esta sesión.
reconocer y agradecer a todas y todos por sus comentarios, reflexiones, agradecer una vez más a la doctora María Aquilina Fuello Gutiérrez, que pues a lo largo de la vida pues somos esas hermanas que estamos un poco distantes, pero nos queremos mucho y que en momentos como los que necesitamos de colegas que apoyen este tipo de actividades académicas, siempre pensamos en ella, pensamos también en ese proyecto y otras colegas amigas que estaremos invitando en otras sesiones. Y a ustedes, nuestros docentes, nuestros estudiantes, les mandamos un abrazo virtual. Y por supuesto, les deseamos que el inicio de este cuatrimestre sea exitoso, que los aprendizajes condicionen pues transformaciones y un desarrollo intelectual que les permita crecer a lo largo de toda su historia. Que por supuesto, todas las expectativas que ustedes tienen en este proceso y en esta trayectoria formativa sean superadas y siempre estemos con la disponibilidad de poderlos apoyar en cualquier detalle. Éxitos, excelente fin de semana, un abrazo virtual y cuídense mucho. Muchas Bye. gracias. Gracias. Un abrazo, Marisa, un abrazo a todos. Un Muchísimas gracias. abrazo. Fuerte abrazo a todas. Felicidades, doctora. Muchísimas gracias. De acá de Muchísimas Tamaulipas, gracias. de Reynosa, Tamaulipas. Un Muchas- caloroso abrazo y darle las gracias. Un Muy abrazo de honrada. Excelente. Nos da muchísimo gusto que se hayan podido conectar. Se está transmitiendo en YouTube también, pero por supuesto que este tipo de espacios los vamos a seguir desarrollando de manera mucho más sistemática para seguir creciendo y seguir reflexionando y que por supuesto esto nos permita trascender en nuestras prácticas educativas. Gracias. Mil gracias, maestra. Que tengan unas felices fiestas patrias. Un abrazo hasta Tamaulipas. A todos un abrazo. Gracias, querido rector. Muchas gracias. Gracias, rector. Recording.